Hola, sean bienvenidos a este proyecto que se denomina Somos lo que somos. Esta propuesta es llevada a cabo de la unidad curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, República Argentina. Quien les habla, el profesor Emiliano Perrín, aquí junto a los estudiantes del cuarto año de la carrera, profesorado en filosofía, nos aventuraremos a la reflexión y análisis de los principales aportes que emergieron de nuestra América al mundo. En este primer episodio analizaremos, como punto de partida, a lo que denominamos como el problema del propio pensamiento, sirviéndonos de los siguientes interrogantes. ¿Se torna legítimo hablar de filosofías nacionales o regionales? ¿O más bien, la filosofía es de carácter universal? En ese caso, ¿qué es lo que hacemos desde esta parte del mundo? Cuando se aborda el tema de la filosofía latinoamericana, surgen una serie de interrogantes que cuestionan la legitimidad de hablar sobre filosofías nacionales o regionales. Estos cuestionamientos incluyen la existencia o no de una filosofía latinoamericana, sus características distintivas, la representatividad de filósofos en la historia de la filosofía, así como también la definición de la filosofía en sí misma para evaluar su presencia en la cultura latinoamericana. En contraste, no se plantea el mismo cuestionamiento sobre las filosofías de las naciones europeas. Se da por sentado que tienen peso específico y representantes reconocidos, y su historia filosófica se convierte en la historia de la filosofía misma. Sin embargo, para otras culturas, como la latinoamericana, pareciera que se espera que la filosofía se base en la imitación de la filosofía europea. Para analizar los interrogantes mencionados al comienzo, podemos mencionar algunas posturas frente al problema de las filosofías nacionales regionales. 1. La filosofía universalista. La filosofía universalista niega la existencia de filosofías nacionales, argumentando que la filosofía es un saber sin patria y debe entenderse y ejercitarse de la misma forma en cualquier región del planeta. 2. La postura nacionalista. La postura nacionalista considera legítimo hablar de filosofías nacionales, basándose en la supuesta existencia de caracteres o espíritus nacionales que se expresan en filosofías y cosmovisiones específicas. 3. La postura intermedia o perspectivística. Esta postura reconoce que los problemas filosóficos responden a preguntas y respuestas universales, pero también acepta que estos planteamientos poseen una apoyatura circunstanciada y epocal. Algunas críticas y perspectivas latinoamericanas. En el ámbito latinoamericano, se han presentado autores que han defendido cada una de estas posturas, centrándose la discusión sobre todo entre las posturas de universalismo y latinoamericanismo. Aunque autores significativos tienden a situarse en la postura intermedia, evitando las dos posturas más extremas. La tarea de abordar el pensamiento filosófico latinoamericano desde su propia perspectiva enfrenta varias dificultades previas inevitables. Por un lado tenemos la delimitación de la filosofía y por el otro la filosofía latinoamericana. Después nos encontramos con la complejidad de definir qué es la filosofía y cuándo se da la autenticidad de la filosofía americana.
para luego pasar al problema de la metodología de la investigación. Encontrar la metodología más adecuada para la investigación es una de las problemáticas más complejas porque está atravesada por el sesgo o el interés ideológico que se sitúa en la reflexión teórica y en la historia misma. Respecto a esto, reconocer y esclarecer la cuestión sobre el sesgo interesado e ideológico que conlleva toda reflexión teórica incluye a la propia historia de la filosofía. Otra de las cuestiones limitantes es la cuestión del ser y de la autenticidad. El ser es predominante bajo una perspectiva ontológica de lo que constituye una búsqueda de identidad en lo que respecta a la cultura latinoamericana. La necesidad de definir el ser específico de Latinoamérica para considerar un estilo de filosofar como adecuado y auténtico. La pretensión del título Filosofía Latinoamericana se centra en afirmar que hay una filosofía que está significativamente cualificada por la circunstancia histórica cultural del subcontinente. Pero esto implica antes la necesidad de definir qué se entiende por filosofía, pues ya no se quiere practicar filosofía sin más, sino que se busca justamente la contextualización e inculturación de la reflexión filosófica. Pero por otra parte, esta operación le exige al latinoamericano el reencuentro con su propio suelo cultural, como criterio para discernir desde ese fondo de sentido de la filosofía latinoamericana. Viviré en el campo, triste, que suenan bocinas, que las toco yo. El encuentro con la propia cultura se vuelve esencial y decisivo, y al mismo tiempo supone el desenmascaramiento del eurocentrismo en la filosofía y también la deconstrucción de la historia de la filosofía desde la perspectiva eurocéntrica. ¿Qué papel tiene la identidad? La pregunta sobre la identidad y la singularidad del pensamiento y la filosofía latinoamericanos no siempre ha ocupado un lugar central. Sin embargo, alcanzar un nivel de conciencia específico fueron necesarios para abordar este tema de manera explícita y clara. A continuación vamos a mencionar algunas contribuciones. Las contribuciones de Sarmiento y Alberdi. Durante el siglo XIX, tras lograr la independencia política de España, surgió el desafío de alcanzar la autonomía cultural. Este proceso implicaba distanciarse de la cultura hispánica y aproximarse a la cultura francesa e inglesa, resultando en lo que se denominó la segunda invasión cultural de Latinoamérica. A pesar del cambio cultural, lo que persistió es el eurocentrismo. Domingo Faustino Sarmiento, por su parte, planteó la dicotomía civilización o barbarie, postulando que la civilización era exclusivamente europea, específicamente la franco-anglosajona, abogando por una completa europeización de América Latina. Juan Bautista Alberdi, pionero argentino,
fusionó la filosofía con la realidad histórico-cultural de América, inaugurando así una etapa de conciencia filosófica latinoamericana que transitaba de la dominación ibérica a la influencia franco-anglosajona. Este periodo marcó una crisis de identidad durante la independencia de España. La filosofía de la liberación y su relevancia. Un hito crucial en la historia latinoamericana fue la aparición de la filosofía de la liberación en las décadas del 60 y el 70. Un grupo de filósofos jóvenes argentinos, entre los que hay que destacar a Enrique Dussel, Scanone, Ardiles, Ceruti y otros, se planteó la necesidad de filosofar no desde los parámetros tradicionales de Europa, sino desde el propio ser y circunstancias de Latinoamérica. Ello implicaba de nuevo plantearse el problema de la identidad de Latinoamérica. No debemos olvidarnos de que con anterioridad Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea plantearon la posibilidad de adoptar una filosofía arraigada en la esencia y las circunstancias propias de América Latina, revitalizando la discusión sobre la identidad latinoamericana con escrito como Filosofía Americana como Filosofía sin más, escrita por el primero, y ¿Existe una filosofía de nuestra América?, con la autoría del segundo. También hubo una diversidad de posturas respecto a la identidad. El tema de la búsqueda de la identidad latinoamericana ha sido recurrente en las obras de diversos autores, destacados como Rodolfo Agoglia o Fornet Betancourt, y además también cabe mencionar a Rodolfo Kusch, quienes presentan distintas perspectivas y enfoques en su análisis. Agoglia propone 3 direcciones en la exploración de la identidad: una vía culturalista, una vía política y una vía histórica. Cada perspectiva busca resaltar facetas únicas y fundamentales de América Latina. Fornet Betancourt presenta y analiza diversos enfoques en su investigación sobre la identidad latinoamericana, destacando la relevancia de Alfonso Reyes, Mais Vallenilla y Leopoldo Sea en sus interpretaciones. Kusch también contribuye significativamente en el debate en torno a la identidad latinoamericana desde lo más profundo que la constituye. Para Agoglia, la búsqueda de esta identidad, el pensamiento latinoamericano, sigue esas 3 direcciones. Él quiere afirmar nuestra idiosincrasia mediante el rescate de nuestro acervo cultural, para detectar sus rasgos o elementos más específicos y poder reconocernos en y a través de ellos. Cuando hablamos de la vía política, lo que sugiere es la búsqueda o la intención de detectar estructuras o formas políticas a través de las cuales se pueda reconocer y afirmar la peculiaridad y originalidad de América Latina, especialmente en la actual coyuntura histórica. La tercera vía, la histórica, defiende que la posibilidad del desarrollo de una cultura propia, lejos de ser la instancia primigenia, está condicionada en América por la conciencia y la efectivización de nuestra liberación política, y esta, por su desarrollo, genera la apertura de una conciencia histórica que se va constituyendo progresivamente a través de la tensión dialéctica entre futuro y presente. Fornet Betancourt presenta y analiza diferentes propuestas acerca de la identidad de los latinoamericanos.
Al comienzo presenta la propuesta de Alfonso Reyes, quien en su obra La Última entiende la identidad de lo americano como el lugar sobre el que se ha proyectado siempre la idea de utopía. Para el venezolano, el talante fundamental del modo de ser americano lo resume en el talante de expectativa. Es un temple o talante que se expresa en estar a la espera, en la medida en que vive su ser como en un no ser todavía. Ese talante tiene de positivo el empeño de querer superar su propia situación actual, pero corre el peligro de estar huyendo de su realidad y de estancarse en no ser siempre todavía. Por su parte, para el mexicano Leopoldo Sea, la tendencia utópica y expectante de América es lo que le habría impedido a la América hispana encontrar su identidad. En la medida en que la tendencia a situarse en el futuro le hace olvidarse del presente y del pasado. El futuro no puede desligarse nunca del presente ni del pasado. Así, aunque Sea acepta la propuesta de Vallenilla, la desprende de su ontologismo para concretarla históricamente. Sea propone una conversión a la historia como modo real de concretarse la realidad humana, que es tanto como asumir la propia realidad, no desdecirse de ella, como vía de liberarse de los utopismos estériles. Sea, al igual que otros intelectuales americanos, asume que el gran error del latinoamericano ha sido no aceptar su propia realidad desde la pretensión de querer ser otra cosa. Por eso ha buscado encarnar identidades foráneas, olvidándose de ser lo que él es. Identidad encerrada en parte en su pasado histórico, en parte en su presente oprimido. El argentino Alberto Caturelli reacciona también contra el utopismo, donde contrapone las dos caras que él ve en América Latina. La América vetusta, mágica, telúrica, y la América descubierta. La primera es la Veteroamérica, la de la magia y el instinto sordo, la indígena. La otra es la descubierta, la que a través del contacto con la cultura europea ha roto y superado su mudez. La identidad profunda de América es el resultado del enfrentamiento y confrontación de ambas caras, que se mira con tensión contenida y con no disimulada rivalidad. Pero, para Caturelli, la América nueva no se opone a la vieja, sino que se supone que se superpone, brota de ella. Por eso no evita la lucha, puesto que la América telúrica se opone al espíritu. Aunque América no alcanza a ser su ser más profundo ni develado, el auténtico ser americano está en constante peligro, en trance de perderlo absolutamente todo. Aunque también considera Caturelli que América tiene base suficiente para asegurar su ser y alcanzar la plenitud de su identidad. Para el también argentino Rodolfo Kusch, la identidad de lo americano está en la América profunda, en lo popular y lo liberador. Se tiene, por tanto, que analizar las culturas americanas precolombinas para hallar en ellas el alma auténtica de lo americano. Contrapone lo indígena y lo europeo, entendiendo que ambas culturas poseen categorías muy diferentes a la hora de entender la realidad y vivirse frente a ella. Si la cultura europea ha primado la categoría del ser, la indígena está anclada en el estar, más respetuosa con la realidad. El ser de lo americano sería, por tanto, el mestizaje.
Pero en esta mezcla de componentes, Kush privilegia siempre el componente indígena, como más profundo y primigenio. Por tanto, si el americano quiere recuperar su identidad verdadera, tiene que ir a la búsqueda de lo indígena. Sin ese componente no se puede salvar lo americano, porque, frente a Caturelli, entiende que lo indígena y lo ya habitado por el espíritu ofrece una nueva propuesta que renace. También tenemos la postura de otro argentino, Enrique Dussel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, que frente a los planteamientos culturalistas de Kush, Dussel orienta su propuesta de identidad de lo americano en clave filosófico-política. Cuando se emprende la búsqueda de la identidad de la América hispana, ve Dussel que lo que se encuentra es una historia trágica, un pueblo sometido y dependiente, y necesitado de liberación. En su encuentro con Europa, el pueblo americano no fue reconocido como dialogante, en clave de igualdad, sino que su palabra y su personalidad fueron sometidas por la totalidad dominante europea. Pero, en opinión de Dussel, esta situación de opresión sitúa al pueblo americano en una situación favorable y privilegiada dentro de la historia de la humanidad, puesto que la perspectiva del pobre y del oprimido es la óptica más adecuada para hacer un juicio sobre la realidad y comenzar desde ahí un proceso de liberación. De ahí que la filosofía auténtica es la filosofía de la liberación, en la medida en que toma conciencia de la opresión de una gran parte de la humanidad y se convierte en el momento teórico y crítico que acompaña el proceso universal de liberación. Vemos, por tanto, que sean múltiples modos de acercarse a la realidad y a la identidad de lo americano. Intentos que coinciden con el empeño de todos los intelectuales críticos de interpretar la situación y la historia de Latinoamérica y de proponer caminos para superar sus males endémicos y hallar puesto lo que le corresponde en el mundo y en el conjunto de las culturas que en este habitan. Estas visiones múltiples y enriquecedoras ilustran la diversidad de acercamientos a la identidad latinoamericana y una búsqueda que se torna sumamente interesante. Por esta razón, los invitamos a seguir esta secuencia de episodios donde iremos descubriendo juntos y en mayor profundidad los valiosos aportes que seguramente nos enriquecerán y nos ampliarán la perspectiva de la filosofía latinoamericana. Hasta pronto.